Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Santiago, eh, ya en el capítulo 5, ya estamos por terminarlo. Dice: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y aquí habla de esperar un proceso, ¿verdad? Se compara a un cultivo. Primero se tiene que arar la tierra, después tiene que sembrarse, después cuidar el cultivo, después que esperar que madure y luego viene la cosecha. Pero dice: aguardando que con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, aquí nos habla de un proceso, puede ser un proceso de enfermedad, puede ser un proceso de una sanidad eh, interior, puede ser muchas cosas, puede ser incluso un negocio, ¿verdad? Entonces dice: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces aquí habla da ejemplos, o sea que no es solo para nosotros, exclusivo de nosotros, sino que ya ha sucedido en otras ocasiones. Aquí habla de Job. La verdad, quiero que recordemos la historia de Job, que es un hombre que fue tocado con enfermedad y antes de eso fue destruido. Todo su mundo fue destruido. Se murieron sus hijos primero. Se volvió muy pobre, perdió sus propiedades. ¿Verdad? Entonces, bueno, dice la Biblia que murieron sus hijos, que le robaron todo cuanto tenía. Y y que quedó muy enfermo, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Y aquí dice que no os cogéis unos contra otros, pero no dice exactamente por qué. Dice: no se quejen unos contra otros. Y dice, también habla de los profetas. Bueno, podría decirse que casi que todos los que aparecen en la Biblia son profetas. ¿Quién escribió Génesis? Y eso, el Pentateuco fue Moisés, fue profeta. ¿Quiénes escribieron los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Profetas. ¿Quién escribió Apocalipsis? Profetas. ¿Quién fue Pablo? Profeta. ¿Verdad? Entonces, incluso Salomón, David fue profeta. Samuel fue profeta. Pero entonces, tendremos que saber si todos los que escribieron la Biblia son profetas. Tenemos que analizarlo. Entonces, y dice que la paciencia de Job es un ejemplo para nosotros, que a pesar de que se murieron sus hijos, se quedó solo, se quedó pobre, estaba enfermo, él esperó. La verdad que no recuerdo cuánto tiempo pasó así, pero efectivamente fue restaurado, fue sanado Job. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, aquí dice que no jurar. Jurar no, dice que no, o sea, no hay que jurar, sino decir: voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Dice: sí,
sea sí y vuestro no sea no, para que no quede con eso. Era- Yo me acuerdo, no sé, yo creo que tiene que ver como, yo creo que jurar creo que significa tener que hacerlo de todas maneras, o hacerlo hasta cumplirlo. Yo creo que por eso, este, dicen de juramento, ¿verdad? Entonces, dicho, incluso Dios, los votos de Dios como son. Usted cuando hace un voto lo cumple, pero hay una pequeña extensión. Si por razones externas no se puede cumplir el voto, por ejemplo, si usted prometió ir, no sé, si prometiste ir el 5 de mayo a, a Jerusalén y por razones que del mal clima, que que no va a haber nadie, que se canceló el viaje, que está muy peligroso. Si por razones externas no se puede cumplir el voto, pues no hay problema. Dios dice que es posible, ¿verdad? Porque pues puesto que no es posible cumplir el voto. Entonces, porque dice, no tarde en cumplir tu voto, ¿verdad? Entonces un voto es flexible, pero no un juramento. Bueno, entonces, eh, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces la oración aquí restaura. Dice que la oración te restaura. Y las alabanzas son para las personas que están alegres, que ya están. Lo que pasa es que como tu estructura espiritual tiene que ser formada con la oración primeramente. Tu oración tiene que estar bien cimentada. Y cuando ya estés bien cimentada la oración, vienen las alabanzas, viene la danza, viene todo lo demás. Hasta algún enfermo de vosotros llama a los ancianos de la iglesia y irán por él ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Entonces en aquella época se consideraba que son las personas ancianas estaban lo suficientemente entregadas a Dios como para hacer algún milagro. No debería ser así, sino que todos, por lo menos los adultos. De hecho, dentro de la cultura judía, solo la persona que ha cumplido 30 años, creo que es a partir de los 30, solo los que han cumplido 30 años pueden ser pastores o ministros dentro de la cultura judía. Creo que a los 30. Por los 33 murió Cristo. A los 30 Cristo empezó a predicar. Entonces, así es en la cultura judía, hasta los 30, no antes. Y si la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, acá hablamos de sanidad. Queremos de sanidad entre el pueblo cristiano, ¿verdad? Dice el Señor lo levantará. Pero debe de un proceso, no siempre así. No, en algunas ocasiones, yo creo que a Dios nunca cura sin un proceso. ¿Verdad? Que le dijo al otro, a uno que fue sanado, un paralítico que fue sanado, ve y no peques más, ¿verdad? Entonces uno tiene que pasar por un proceso para que no vuelvas a pecar, para que entienda bien cuál fue tu falta, tu pecado, y no se lo cometer, porque si no van a acabar peor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí habla de poder de confesar tu pecado. Y y orad unos por otros. Habla y bueno, aquí dice, específicamente, dice claramente, de forma implícita, pero dice claramente que el pecado enferma. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, aquí habla que la comunión con Dios, lo que debe entender el texto es que la comunión con Dios es la que hace grandes cosas.
¿verdad? Incluso un salmo dice que Dios no oye a los pecadores. Creo que fue en algún evangelio que dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces, y habla de Elías. De hecho, Elías es uno de las personas que espera el pueblo de Israel hasta nuestros días, junto con Moisés. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces aquí Dios utilizó a Elías para castigar al pueblo de Israel y luego para quitarles aflicción. ¿Verdad? Perder el agua en aquella época y más en un lugar tan seco como es el Israel, que casi no hay agua, de hecho es un desierto. Más bien está entre el desierto. Y Israel moderno está entre el desierto. Y otra vez oró y el cielo lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, segundo de entre vosotros se extravió de la verdad y alguno la salvar. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma que hubiera multitud de pecados. Entonces aquí habla de que predicar se te cuenta como un punto muy grande delante de Dios. Hacer volver. De hecho, bueno, lo que hace específicamente es limpiar de ti mismo. ¿Verdad? Predicar te limpia a ti mismo, se te perdonan pecados y demás. Predicar específicamente que habla de predicar. No sé si algún otro tipo de administración tenga el mismo efecto como la alabanza, la administración. Pero aquí sí que predicar sí te limpia. Y se cubrirá multitud de pecados. Y vienen Proverbios 10:12. Pues entonces ahí acá prácticamente el capítulo 5 y todo el libro de Santiago, creo que son como cartas realmente. Bueno, entonces sería todo por hoy. Dios te bendiga.